Hoy vamos a hablar con un gran especialista que es Ignacio Román sobre la mejor alimentación que podemos tener, en qué tenemos que basar esa alimentación, cómo hay veces que las propias creencias pueden alterar las posibilidades o desfavorecer las mejores posibilidades para nuestra salud, inclusive cómo pueden hacernos pensar que las cosas no son como realmente son. Vamos a hablar con Ignacio sobre distintas posibilidades, por supuesto, sabiendo que cada uno es libre de seguir el camino adecuado. Él va a dar las soluciones o las bases o las argumentaciones biológicas desde su grandísima experiencia. ¿Y quién es Ignacio Román? Pues Ignacio Román, aunque algunos ya le conoceréis porque tengo otros vídeos en mi canal de hace tiempo, él cursó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y se licenció en Ciencias Biológicas, que después amplió con el doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Afonso X el Sabio de Madrid e impartió docencia en las asignaturas de microbiología e inmunología, también epidemiología y salud pública, estadística, metodología de la investigación en la ciencia de la salud. En el área de la salud y de la medicina, su campo de investigación desde el año 1990 se centra en las enfermedades autoinmunes y el cáncer y está especializado en enfermedades inflamatoria intestinal. Ha publicado en las revistas científicas médicas internacionales Gastroenterology y Gut en relación a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ha colaborado con el Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid en la publicación de trabajos y ha participado en varios estudios. En el área clínica, su campo de trabajo es la biomedicina funcional y el asesoramiento biológico de la salud. Por lo tanto, como podéis ver, es una eminencia en todo lo que tiene que ver con la biología, con la salud y también con la alimentación. Así es que vamos a hablar y a indagar en todos estos temas con Ignacio Román. Hola Ignacio, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Buenos días, Sol. Mucho tiempo y una alegría de nuevo estar contigo en tu canal porque lo hemos hablado, que yo empecé la gran divulgación contigo y volver a tu casa, a tu lugar, es como volver a mi hogar, es mi casa. Por supuesto, es que lo es, ya lo sabes, eso ya te lo he dicho. Tú cuando quieras, si necesites divulgar cualquier cosa, me llamas y aquí tienes tu ventanita para ello. Muchas gracias, Sol. Y hoy te he invitado porque yo quiero tocar, bueno, yo no, tú vas a tocar algunos temas que he ido viendo en redes y situaciones que se han ido dando y sobre todo preguntas que me han hecho, ¿no? Y que creo que tú estás muchísimo, muchísimo más preparado que yo de fijo. Temas de alimentación y otras cuestiones que vamos a ir desgranando, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar, creo, por el tema de la alimentación antes de llegar a las otras cuestiones, sobre todo para aclarar conceptos de cuál es la mejor nutrición, ¿no? Porque siempre tenemos esa pelea de la mejor nutrición es esta o aquella, es decir, por ejemplo, el vegetarianismo, veganismo o no, el llegar inclusive al crudismo, se llama, es decir, a tomarlo todo crudo o no. Es decir, por supuesto, el ser solo carnívoro o no. Lo que yo quiero es un poco que aclares cuál es la alimentación mejor y sobre todo, que creo que es la base de la alimentación, el tema de las proteínas, porque de ahí es de donde surge, yo creo, o puede surgir la verdadera luz de qué es lo mejor para comer, ¿no? Diferencia entre proteína vegetal, proteína animal.
¿Qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita para estar sanos? Pues mira, necesita en primer lugar alimentación real que no tenemos ahora. Eso es algo importante porque el alimento procesado, ultraprocesado, está llevando, entre otros factores que podemos hablar y nombrar con palabras claves, porque si no esto sería censurado, está llevando a la enfermedad. Ese estado de desequilibrio, de pérdida de equilibrio que está habiendo por intoxicación, lo está produciendo en parte esa alimentación procesada llena de aditivos químicos, conservantes, acidulantes, pesantes, colorantes y saborizantes que llevan evidentemente a un estado de desequilibrio, una gran permeabilidad intestinal, un desequilibrio de la propia microbiota intestinal y, por supuesto, no somos lo que comemos, sino finalmente lo que absorbemos. Y si tenemos problemas de absorción de nutrientes, tanto macro como micronutrientes, va a haber una pérdida de la función metabólica y a nivel celular una pérdida de la transformación de la energía porque el alimento lo único que aporta son enlaces químicos, ese enlace químico, esa energía contenida en esos enlaces químicos van a ser transformados en las calderas energéticas que tenemos en nuestras células, que eran originalmente estas calderas bacterias, que son las mitocondrias. Las mitocondrias no fabrican energía, lo que hacen es transformar una energía contenida en los enlaces químicos de los alimentos que proceden, por supuesto, del sol y que van a producir una molécula que podemos utilizar energéticamente, que es el ATP, además de otras moléculas, como es un agua adecuada, un agua estructurada, que produce la propia mitocondria. Por tanto, insisto, la alimentación tiene que ser real, de temporada y de proximidad, porque también el agua contenida, las propias moléculas que contienen el alimento, cogen la memoria del punto de la Tierra donde estamos y, por supuesto, esa memoria de la luz solar, de la energía solar, va a influir muchísimo en la capacidad que tiene la mitocondria de transformar esa energía. Por tanto, ya no consiste el sol en qué comemos, sino que debemos comer lo que se produce en la latitud o en el lugar de la Tierra, independientemente de lo que piense cada persona, tierra redonda o tierra plana o estática, en el lugar donde vivimos. Y eso es muy importante, entender que la alimentación en el ser humano tiene que ser con luz solar. Si comemos fuera de hora de luz solar, vamos a tener un problema grave que, si quieres, luego lo detallo con precisión. Sí, sí, por supuesto, pero qué interesante de que sean, de que tengamos que comer lo que está donde vivimos, es decir, en la zona, vamos, no exactamente, pero en la zona donde vivimos. Entonces, el tomar que ahora en cualquier sitio puedes comer fruta, verdura, lo que sea de cualquier otro lugar, eso entonces no estaría correcto, ¿no? Tomar frutas, por ejemplo, de la zona sur, de la latitud sur, sea de África, sea de América, sea de donde sea, ¿no? Porque no Sí, nos corresponderían a nosotros, igual que a ellos no les corresponderían las nuestras, quiero decir. totalmente. Piensa que además el cuerpo humano, el organismo humano está evolutivamente constituido o desarrollado, evolucionado para adaptarse a los ritmos circadianos. O sea, los ritmos estacionales no son de estaciones del año, sino de 24 horas del día. Entonces, claro, si estamos preparados para cuando hay alimento vegetal, que podemos ingerirlo. Somos carnívoros facultativos desde el punto de vista, con todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo también por experiencia y ensayo, en que somos carnívoros facultativos y, por supuesto, no somos herbívoros, y también lo desarrollaremos luego más tarde. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente, si tenemos esa capacidad como carnívoro facultativo de poder comer, además de carne, como pescado, marisco, es decir, alimentación animal, comer vegetal, pues cuando es disponible en nuestro lugar donde residimos, donde vivimos, alimentos vegetales, está preparado evolutivamente el ser humano para poder tener ese aporte vegetal que, con el hidrato de carbono, te permita acumularlo en forma de grasa, para cuando llegue la estación fría, la estación de invierno, en donde en muchos lugares, por el hielo o por la nieve, ni siquiera va a poder casi ni cazar ni tener alimentos animales, pues poder sobrevivir, tener un estado de protección, de supervivencia, que te permita, en caso de escasez de alimento animal, pues haber guardado en temporada donde había vegetales ese carbohidrato que te aporta el vegetal en forma de grasa, te permita pasar la estación dura y sobrevivir. Pero Claro. claro, una vez que esto ocurre, pues ya en invierno, evidentemente, no hay vegetales, en las zonas frías no hay vegetales disponibles para comer, y yo siempre digo lo mismo. El ser humano, la vida es adaptación y cooperación. Por tanto, nos hemos adaptado a comer lo que hay en cada momento del año.
Y eso es muy importante entender esto porque además nuestras calderas energéticas, esas mitocondrias, se han ido también adaptando o nos han, digamos, condicionado al lugar donde vivimos, porque tienen haplotipos distintos. Es decir, su función metabólica es distinta. Si vivimos en una latitud tropical o vivimos en una zona fría. En las zonas tropicales la temperatura es homogénea todo el año. Por tanto, las mitocondrias van a transformar la energía de los alimentos en energía útil para nosotros en forma de ATP, pero también se puede transformar en calor. Pero las latitudes tropicales, al ser temperaturas ambientales moderadas y homogéneas durante el año, las mitocondrias hacen más ATP que calor y también producen agua. Pero ¿qué pasa en las latitudes frías? Pues las mitocondrias, ese haplotipo, provoca que tengamos que producir calor también, porque si no, en las estaciones en las que la temperatura ambiental baja, tendríamos dificultad de supervivencia. Por tanto, se han adaptado, están preparadas con ese haplotipo para, además de producir energía, en las temporadas en las que nos hace falta especialmente tener una estabilidad de la temperatura corporal, producir una gran cantidad de calor, quizás sacrificando la producción de energía. Pero sí que nos mantiene, por tanto, esa temperatura estable en nuestro cuerpo para poder sobrevivir también. Por eso hay que entender que en los países tropicales se puede comer más carbohidratos porque hace falta menos densidad nutricional, porque no tienes que producir calor y puedes esa energía, pero en los lugares donde las estaciones del año conlleva un periodo frío, pues ahí tenemos que tirar de nutrientes con mucha densidad nutricional que te aporte no solamente energía, sino te aporte una cantidad enorme de calor. Claro, pero fíjate, yo creo que todo esto, aparte de que nos enseña, porque ahora eso nos enseña normalmente en el Sí. día a día, pero yo creo que ya ni siquiera aunque se supiera, se seguiría, porque yo creo que va mucho más ligado lo que comes a lo que tú crees o a la línea de pensamiento que tú tienes que a tus necesidades nutricionales en sí. No te vas a comer algo que en tu creencia puede ser malo, ¿no? Incluso en las religiones, por ejemplo, que algunas no comen cerdo, sí comen cordero, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo que sería la base nutricional se pasa por alto cuando la creencia domina y eso es matar al cuerpo. Sí, pero fíjate, la creencia son religiosa o espiritual o la que cada uno quiera tener en cuanto a alimentación, pues vemos que no tiene nada que ver con lo que ha sido la evolución fisiológica, anatómica, bioquímica del organismo humano. Es que, claro, por mucho que uno quiera entender que por su religión diga que, o su pensamiento, hay que comer vegetales, porque diga también que se matan, que no pueden matar animales, bueno, la alimentación vegetal cultivada y conlleva la muerte de millones de insectos, de reptiles y de anfibios. Por tanto, a mí cuando el vegano o el vegetariano me dice que es que él no puede matar animales para ser alimentado, para servir alimento, digo, bueno, pues con tu alimentación vegetal, en los campos de cultivos intensivos están muriendo millones de animales. Y por tanto, esa justificación no vale. Pero evidentemente, la evolución del cuerpo humano pues ha conllevado que tengamos un aparato digestivo pues preparado fundamentalmente para ingerir alimentación animal. Eso es innegable. Hemos tenido un acortamiento del intestino grueso, no tenemos varios estómagos como tiene el herbívoro, por tanto el herbívoro prácticamente desde que entra por su boca, las bacterias que tiene en su tubo digestivo va preparando, predigeriendo el alimento, pero nosotros no, nosotros tenemos un intestino delgado largo para poder asimilar y absorber los alimentos que van entrando con densidad nutricional elevada, como son los de origen animal. Y sin embargo tenemos un intestino grueso que se ha cortado porque no tenemos que realizar lo que realizan los herbívoros. Simplemente está preparado para absorber agua y para preparar materia fecal y poder ser eliminada básicamente. Por tanto, anatómicamente no somos herbívoros, somos más parecidos a la hiena y al lobo que, por supuesto, al tigre y al león, que son carnívoros estrictos. Pero tenemos el aparato digestivo a nivel enzimático, a nivel anatómico, a nivel fisiológico en general, para ser carnívoros principalmente. Claro, y la misma dentadura. Es que no Claro. necesitaríamos los colmillos. No, no, es que no lo necesitamos porque tenemos algo que es esa inteligencia desarrollada que nos permite fabricar instrumentos y herramientas para poder cazar y preparar el alimento. No necesitamos unos colmillos como el león
para atrapar y unas garras para enganchar a No, la presa. pero sí necesitamos colmillos de alguna manera para desgarrar esa carne, o sea que Claro. no es esa exageración, pero sí necesitamos el colmillo, mientras que si fuéramos solamente herbívoros, que es como deberíamos de llamarnos, no veganos ni vegetarianos, pero bueno, herbívoros, entonces no necesitaríamos nada, porque las vacas y todos los herbívoros tienen todos los dientes planitos, ¿no? Y las muelas planitas, que decir que no hay nada que desgarre, a lo que voy. Efectivamente, tenemos incisivos para desgarrar, carnívoros, o sea, Colmillos. molares para aplastar. Claro, tenemos una dentición muy parecida al lobo, por ejemplo, que es distinta, por supuesto, a la del león. Pero nuestra dentición, por las piezas dentales, están preparadas para poder clavar, desgarrar, moler, y por tanto, por eso digo que somos fundamentalmente carnívoros facultativos, porque tenemos esa capacidad, además de comer alimentos animales, en las temporadas en las que haya vegetal disponible, poder tener esa adaptación que hemos ido adquiriendo por evolución para ingerir ese alimento vegetal y poder tener esa reserva en forma de grasa para cuando nos venga duras en temporada de falta de alimento. Claro, y entonces aquí entraríamos en lo que comentábamos también del tema de las proteínas, porque claro, la base de nuestra nutrición es la proteína. Ujú. ¿Y se puede sustituir la proteína animal por la vegetal o al revés? Pues mira, sí y no. Te lo digo pues sí y no por dos razones. La principal, porque la proteína, la alimentación vegetal no aporta un solo alimento vegetal, los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede fabricar, tiene que ser ingerido por alimentos. En cambio, todo alimento animal aporta los 9 aminoácidos esenciales. Muchas veces el vegetariano dice que combinando alimentos, como pueden ser cereales, semillas, frutos secos, consigue obtener los 9 aminoácidos esenciales. Es cierto, pero tenemos aquí dos problemas. Primero, la proteína vegetal no se asimila exactamente igual que el animal. Lo primero porque tiene antinutrientes el vegetal, que por mucho que se fermente el vegetal o sea metido en agua durante horas para poder eliminar esas lectinas o sulfitatos o, por ejemplo, los oxalatos que tienen la alimentación o el vegetal, no consigue eliminarlo 100%. Por tanto, tenemos primero una presencia de antinutrientes que dificulta la absorción del alimento, sea el que sea, pero la proteína la dificulta. Y luego tenemos, evidentemente, que no siempre podemos tener disponible esa combinación de alimentos vegetales que te permitan ingresar los 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué no? Porque evidentemente estamos en un mundo global. Ahora sí que pueden entrar distintos vegetales que no se producen en nuestra zona, pero es lo que he dicho al principio, eso va perjudicando seriamente nuestra salud, el ingresar en nuestra ingesta alimentos vegetales que proceden de distintas partes de la Tierra donde la frecuencia solar es distinta, va a provocar una alteración en el equilibrio electromagnético del cuerpo, que somos seres bioeléctricos, que más pronto que tarde o más tarde que pronto va a producir un desajuste a nivel electromagnético y va a producir ese estado de pérdida de equilibrio que llevará a la enfermedad. Por tanto, por eso decía que sí y que no. Sí, porque puede combinar alimentos vegetales, esa combinación, el aporte de los 9 aminoácidos esenciales, pero no porque en situación, por ejemplo, crítica en la que falten alimentos, dime tú en una temporada de invernal si va a haber cereales disponibles del lugar y de proximidad. Dime si va a haber frutos secos o que aporten esa proteína al final del invierno. A principio de otoño sí, pero en invierno ya no habrá nueces, ni castañas, ni avellanas que te aporten esa proteína que aporta ese alimento, pero por supuesto no va a haber ya cereales que puedas disponer de ellos para poder combinarlo y llevar a cabo esa suma de 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Sin embargo, en cualquier momento del año, Sol, en cualquier punto de la Tierra, puedes disponer de alimentación procedente de animales. Entonces, incluso en las zonas heladas, puedes disponer de focas o de osos polares o de cualquier ave que en ese momento pueda estar disponible. Por tanto, incluso los reptiles que están hibernando, puedes excavar y poder alimentarte de un reptil. Sin embargo, de vegetales en una zona que está cubierta de hielos, no vas a tener ninguno. Es posible, o sea que se diría que es mucho más completa la alimentación si incluyes carne que si
la descartas, obviamente, porque sería la base. Porque somos, como dices, yo lo llamo omnívoros, ¿tú lo llamas carnívoros? Facultativos. Facultativo. No lo había oído nunca yo esa manera de definirnos. Vale, por lo tanto, ya tu elección a nivel moral, eso ya cada uno que elija, obviamente lo que quiera, pero estamos dando una explicación puramente biológica de la realidad que encarna nuestro cuerpo. Y por tanto, lo asumes o no lo asumes, pero luego las carencias te vendrán después. Porque claro, eso de decir, que también lo he oído, y para nada es cierto, que es mucho más sana lo que es la alimentación vegetariana, que eso sería lo sano, porque lo otro no es sano, inclusive sería lo más sano no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. Yo siempre respondo lo mismo, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale por ella lo que habla de ti. Sí. Porque es cierto que yo conozco a gente vegetariana que realmente no quisiera tenerlos cerca. O sea, eso también te lo digo. Por la irritabilidad, porque sí me he dado cuenta que en muchos de ellos su estado, su tensión nerviosa, su estado de irritabilidad y de respuesta alerta es mucho mayor que en un carnívoro. Y eso que el carnívoro tiene la fama de violento, yo no lo he visto. Sí, no, y ¿Tiene algún aparte, sentido? Quizá por la carencia o quizá por qué ese cambio en estado de humor. sí, date cuenta que el intestino tiene una cantidad de neuronas enorme. Entonces, claro, se habla siempre de la producción de neurotransmisores por parte del cerebro central en el cráneo, pero no se habla del segundo cerebro, que es el intestino. Y evidentemente, una alimentación cargada de carbohidratos, como la vegetariana, produce una inflamación intestinal, una alta permeabilidad, que te va a producir una alteración no solamente de la absorción de micronutrientes, sino también una mala producción de neurotransmisores, como puede ser dopamina o serotonina, y también ese estado también inflamatorio te va a llevar a una activación del simpático y una bajada del parasimpático. Por tanto, va a estar en un estado de alerta permanente. Y por eso esa reacción, a veces tan violenta, o ese carácter tan reactivo que tú me decías que muchas veces se ve en personas que tienen la alimentación vegetariana estricta, porque evidentemente no está haciendo un buen aporte de nutrición y además está produciendo una disbiosis a nivel intestinal con un perfil favoreciendo bacterias sacarolíticas y un perfil inflamatorio, por mucho que digan que la alimentación vegetariana desintoxica y desinflama. Cuando nosotros vemos un paciente con enfermedades inflamatorias, lo que más vemos de utilidad es utilizar una alimentación estrictamente carnívora en este caso. Y cuando me hablan de que a veces una alimentación vegetariana también favorece un proceso de desintoxicación o de desinflamación, yo digo siempre lo mismo, es que al final con una alimentación vegetariana prácticamente te sometes en un ayuno intermitente, en un ayuno prolongado. Por tanto, vas dejando que el cuerpo vaya desintoxicando siempre y cuando metas una alimentación vegetariana que sea ecológica, porque como metas una alimentación vegetariana normal, cargada de agroquímicos, desintoxicación no hace nada, al contrario, vas cargando el cuerpo con una carga enorme de elementos químicos disruptores, tanto endocrinos como mitocondriales, y finalmente eso que tanto apoyan la gente, las personas que miran hacia hacer desintoxicación con la alimentación vegetariana, finalmente, como se prolongue mucho en el tiempo y no asegures tener un aporte de vegetales ecológicos, finalmente entrarás en un proceso permanente de endotoxemia y de intoxicación que viene por parte del vegetal. Claro, pero aparte yo también lo que he visto es que se hinchan muchísimo de líquido. Sí, muchísimo. Porque No date eliminan cuenta. líquido. Totalmente, es que además el aporte de minerales que da una alimentación vegetariana, que dicen que aporta zinc, que aporta calcio, es que ya no solamente por la presencia de antinutrientes, es que ese mineral, la forma que tiene, por ejemplo, el hierro vegetal no se asimila prácticamente. El hierro para que pueda ser asimilado por el cuerpo humano tiene que ser en forma hemo, que le aporta alimentación carnívora. Por tanto, si tú vas perdiendo pues, nutrientes a nivel de minerales, por una alimentación vegetariana en tu cuerpo y vas bebiendo agua, vas diluyendo la concentración de minerales que hay en el cuerpo, vas perdiendo esa capacidad iónica que tenemos de los oligoelementos en el cuerpo que es necesario
para la transmisión del impulso nervioso o la conducción nerviosa por la sangre. Por tanto, vas teniendo un estado cada vez peor de estado de salud, tu cuerpo intenta abrir ventanas para intentar, con la inflamación, sacar tóxicos, intentar regular, porque la inflamación lleva muchos procesos paralelos de intento de reparación de tejidos y finalmente vas a inflamarte. Inevitablemente vas a retener líquido, vas a hacer edema y evidentemente vas a perder estado de homeostasis, de equilibrio. Claro, por eso yo cuando pasaba consulta y les veía, digo, deja de tomar vegetales y fruta, por favor, una temporada. Sí, sí. Pues que hagan cereales, pero vegetales y fruta deja. Déjalo porque es que si no, no vas a poder eliminar todo ese líquido. Y además, Sol, la fruta aporta mucha fructosa aparte de glucosa. La fructosa tiene una ruta metabólica distinta a la glucosa. Va directamente al hígado. En el hígado, la fructosa, como no hagas ejercicio físico intenso y quemes ese carbohidrato, lo quemes en tus calderas energéticas, vas a producir un hígado graso. El hígado graso pues, lleva una dificultad de desintoxicación hepática y ya tenemos lo que te he dicho antes, el cuerpo ante una endotoxemia y una acumulación de ácido metabólico en los tejidos, inevitablemente uno de los mecanismos que tiene de compensación para intentar neutralizar tanta acidez en los tejidos por culpa de lo que está ocurriendo en el hígado como consecuencia del consumo de fructosa y que hay hígado graso, va a llevar inevitablemente la retención de agua en los tejidos para intentar diluir el Claro, ácido que hay en los tejidos. Y eso es edema, es retención de agua para intentar que ya que ácido acumulado en el tejido, al estar más diluido por agua, queme menos. Y eso es algo que no tiene en cuenta para nada esas personas que consumen tanto vegetal y sobre todo fruta. fíjate. Vamos, que lo hacemos al revés. Sí, es que, y aparte date cuenta que son normas que están como establecidas hasta por las autoridades sanitarias, pero yo siempre digo lo mismo, es que como el negocio está en la enfermedad y no en la salud, Exacto. quizás habría que plantearse si no hay que hacer lo contrario a lo que te dicen. No, eso seguro, yo lo tengo claro, ¿eh? Pero además aquí hay otro punto que también es ciencia. El primer grupo sanguíneo fue el cero, ¿no? Sí, cazadores. Cazadores. Por lo Mm, que el primer sostén de la biología humana no fue el comer tubérculos o frutos de los árboles, fue cazar, que es en lo que ese primer grupo sanguíneo nos está dando la pista, ¿no? Porque el A vino después del cero y el A sí, surgió cuando ya el ser humano empezó a cultivar, sí, el pero al agricultor. principio no. Ujú. Sí, sí, además tú ves que coincide ese origen inicial del grupo cero, coincide con las pinturas rupestres en las cuevas. No se ven nunca pinturas con seres humanos cultivando lechugas. Se ven siempre con lanzas, con palos y persiguiendo a animales para cazarlos. No se ven, por supuesto, agricultores en esas pinturas y tenían que eso hacer ver a aquellos que defienden que somos vegetarianos, entre lo que he dicho yo antes de la propia evolución del tubo digestivo a nivel químico, a nivel bioquímico, a nivel anatómico, sino también a nivel histórico. Las pinturas rupestres no marcan ninguna pintura que delaten que éramos vegetarianos, al contrario, que éramos cazadores. Eso vino después, por ejemplo, en las pinturas egipcias, ahí sí se les ve, pero Ujú. claro, eso ya añadimos otros Otros tiempos. factores y otros factores. Exacto, ¿no? Entonces, claro, la evolución ya de ahí te lo dice, clave, ¿no? El principio, el primer sostén del cuerpo humano fue este, ¿no? Como digo, independientemente, y lo dejo quiero volver a repetir para dejarlo claro, no nos estamos metiendo con creencias ni tendencias, estamos dando las bases científicas y bases, creo, suficientemente demostradas y argumentadas para que cada uno sepa qué es lo mejor para nuestra biología y luego cada uno que elija. Que luego eso te lleva a una determinada enfermedad, a otra, o a una retención, o a otra, o a un problema digestivo, a otro, eso ya no es nuestro problema. Tú estás dando esas bases sólidas para que se haga lo mejor, para que la salud esté lo más centrada posible, ¿no? Totalmente. Además, fíjate, ahí se ve, Sol, si vemos la raza negra africana, cuando fue llevada a América en las condiciones de ese imperio británico destructivo, mm,
que ha provocado, incluso ahora en la actualidad, Pues sí, las personas de raza negra que viajan a países nórdicos y viven allí, fíjate el estado metabólico que tienen. Empiezan a engordar sí, porque sí. evidentemente su cuerpo Obesidad. está preparado para producir energía y no calor, y además con una alta actividad física de deporte. Sí, claro, si te metes en alimentación procesada y además con una actividad física sedentaria, pues esa raza que metabólicamente no está preparada ni anatómicamente para tener ese tipo de estilo de vida, va a tener un estado metabólico lamentable. Claro, pero Igual nos pasaría a nosotros si vamos exacto lo a que te iba a África. decir, la raza blanca no África, está preparada para vivir en una condición en África, por el mismo claro, motivo. claro, piensa que si nos hinchamos de carbohidratos y estamos con un haplotipo mitocondrial preparado para fabricar calor y energía, dime finalmente qué va a pasar a nivel metabólico. Pues evidentemente también va a pasar lo mismo que la raza negra que va al norte con nosotros que vamos hacia zonas tropicales. Exacto. Y ahora que hay otro punto que sería más extremo, el tema del ayuno, Ujú, ¿vale? El tema del ayuno, que puede ser favorable unas horas o un tiempo, no sé cuál sería el prudente, pero no tomarlo como ya una forma de vida, es decir, permanentemente ayunar, o hasta donde llegan algunos, que es no comer ujú. ni beber, que yo he llegado a ver gente así y he pensado, no van a vivir mucho, obviamente no viven mucho, claramente, ¿no? Pero que eso ya, todo extremo, desde mi punto de vista, es fanatismo. Pero es cierto que ellos tienen su base, ¿no? Se alimentan solo de energía. Vale, ok. Un punto que quería, bueno, primero habla del ayuno, luego meto la otra parte. No lo quiero decir todo de tirón. Mira, el ayuno es algo que va con nosotros porque evidentemente si miramos la evolución del ser humano, pero también de los animales, cuando toca por su forma de vida, por su adaptación a esos ritmos circadianos, comer, que durante las horas de luz solar la inmensa mayoría de los animales, alguno me puede decir que los búhos, las lechuzas, pues cazan durante la noche, bueno, están adaptados porque había esa adaptación a ese ritmo Mm, de vida, pero en la mayor parte de los animales, incluyendo nosotros, comemos durante las horas del solar porque nuestro metabolismo está preparado para ello. Y por tanto hacemos un ayuno muy prolongado durante el invierno en el lugar donde vivimos nosotros ahora mismo, porque las horas nocturnas son muy largas en invierno, pero sin embargo hacemos un ayuno muy corto en verano, que las horas solares son muy numerosas y las noches son muy cortas. Por tanto, ya hacemos ayuno en sí. Y luego lo que yo te decía, claro. eh, la sociedad actual, en el primer mundo, cada vez más está pasando hambre, pero no estamos pasando hambre y tenemos alimentos disponibles las 24 horas del día, pero estamos preparados para poder pasar hambre. Y por tanto, ese ayuno venía en periodos en los que las condiciones climáticas o condiciones determinadas, que podían haber determinadas catástrofes, como una erupción de un volcán Mm, o una inundación, podía provocar la falta de alimentos. Por tanto, ahí hacíamos ayuno y el cuerpo está preparado y por eso tiene sus mecanismos de reserva para poder tirar de distintas sustancias, entre ellas la grasa, los triglicéridos, que se acumulan en la gota lipídica, en el adipocito, para que pueda ser removido de allí, llevados al hígado, convertidos en cuerpos cetónicos y transformados en energía a la mitocondria. Por tanto, la biología no se confunde, solo está totalmente adaptada y está preparada para poder sobrevivir. Pero evidentemente la sociedad actual ha cambiado toda esa adaptación y ha llevado a un caos lo que es la evolución del propio organismo humano. claro, entonces, forzar un ayuno extenso en días, Ujú. ¿qué sentido tiene? Mira, el ayuno lo que te permite es hacer una regeneración celular. Hay orgánulos dentro de la propia célula, no son de las propias mitocondrias, sino otros orgánulos que van perdiendo eficacia, efectividad y funcionamiento, y el ayuno permite alimentarnos desde dentro, es decir, de nuestras reservas. Por tanto, finalmente incluso esos orgánulos, como pueden ser las propias mitocondrias, si están en modo de fallo ya, pueden ser recicladas para producir la regeneración de mitocondria y producir una mitocondria. Por tanto, el ayuno permite la regeneración interna. Pero claro, un ayuno prolongado,
Qué que bueno. necesita el cuerpo, ingerir alimentos, finalmente vamos consumiendo nuestras reservas, incluso nuestro propio músculo que puede ser convertido en energía, llevado esa proteína del músculo al hígado y convertido que lo hacía a diario en glucosa, porque la gluconeogénesis hepática es un proceso que utiliza el hígado para poder producir la glucosa que necesitamos, por tanto no tendríamos que ni siquiera que producir, o sea, que tener la ingesta de glucosa, porque nuestro propio cuerpo fabrica glucosa, pero evidentemente el ayuno lo permite esa regeneración de estructuras internas. Pero claro, hasta un momento en el que nuestra capacidad interna de transformación de distintos macronutrientes en energía desaparece. El cuerpo tiene incluso grasas en el hueso y podríamos tirar hasta quedarnos prácticamente en el esqueleto y todavía podríamos sobrevivir. Pero si se acaba la grasa, ya no reciclaríamos, pasaríamos al otro mundo. Claro. Entonces, el dejar de comer, ¿no se llamaría anorexia en vez de ayuno? Lo que pasa es que la anorexia ahí tiene un conflicto de relación con el alimento y también con la imagen. Sí, Entonces, pero es claro, una manera, es que las personas que ya deciden dejar de comer y tomarlo en ayuno, digamos, eh, continuado, tienen un problema con la comida. Para sí, ellos la comida es tóxico, para ellos la comida no les deja estar conectados, para ellos la comida, es decir, tienen un problema psicológico con la comida. Y totalmente. desde mi punto de vista lo encubren con el no, no, es ayuno. Yo creo que tienen un problema con la comida. Si es que esto de anorexia, bulimia, como la adolescencia no existía antes. Antes, que No, pero durase estoy una, hablando de adultos, no estoy hablando de adolescentes. por eso te lo digo, la adolescencia hace décadas terminaba en una edad y ahora hay adolescentes con 60 años. Pues igual te lo digo, con la relación con la comida, Sí. antes el ser humano no había anorexia y bulimia, porque cuando había mucho alimento disponible, comías todo lo que pudieses, por si 15 días después te quedabas sin posibilidad de comer durante días y te podías saciar hasta aburrir. Y de hecho está preparado el cuerpo para eso, para poder saciar. El carbohidrato no sacia, por eso en los periodos en los que hay disponible carbohidrato a través de vegetales, podemos ponernos hasta arriba de carbohidratos que va a guardarlo en forma de grasa, porque no sacia, pero la proteína, especialmente más que la grasa, sacia. Y por tanto tenemos un punto en el que la propia leptina, esa mal llamada hormona de la saciedad, porque tiene otras muchas funciones que también si quieres te lo comento ahora, va a permitir hacer ese control. Porque una vez que el cuerpo humano supera un umbral de proteína efectiva, toda la proteína que ingresemos, por seguridad nuestra, por supervivencia, la va a transformar en el hígado en triglicéridos, en grasa. Primero en glucosa, y como esa glucosa no la vamos a quemar, se va a guardar finalmente como triglicéridos en la gota lipídica. Tendremos una reserva grasa para poder sobrevivir. Por eso te digo que la biología jamás se equivoca. Es que está todo preparado, pero desgraciadamente el mundo moderno ha llevado a una desconexión completamente con el entorno, con la tierra, con la biología, con el sol, y ha llevado a que nuestras costumbres actuales nos lleve a un estado de desequilibrio, una pérdida de la homeostasis. Y por supuesto, a nivel psicológico, pues la imagen corporal, esas modas, el culto al cuerpo, pues ha llevado a hábitos alimentarios que están asociados a trastornos de conducta y a problemas psicológicos. Claro. Yo es que hace ya muchos años conocí a una persona que era argentino, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, a él le vino por inspiración divina, según decía su maestro, ¿no? Que le había dicho que tenía que entrar en ese ayuno constante, es decir, dejar de comer y de beber, y, y enseñaba, daba talleres. Claro, no es de fin de semana, tenías que estar por lo menos una semana y además eran varios, porque hay que hacerlo de a poquito, el ir quitando poquito a poco hasta llegar a ese punto. Él no podía dar una charla de más de 40 minutos porque se quedaba sin saliva. Pero aparte de esto es que, claro, él no hacía nada, nada más que estaba de la cama a la silla, de la silla a su libro, del libro, o sea, tenía que tener una, entre comillas, sirvienta porque era lo que tenía. La pobre mujer es que le hacía absolutamente todo. Me parece súper injusto, ¿no? Ir de maestro y tener ahí esclavos, porque es como la sensación que daba, porque no podía hacer absolutamente nada, vamos, es que ni se ponía al plato. Entonces, eso no es vida. ¿Eso realmente es espiritualidad? Creo que no.
pero enseñaba esto y a mí esto me parecía denunciable, o sea, enseñar a la gente a entrar en una anorexia permanente, porque vuelvo a lo mismo, es confundir, igual que la anorexia, las personas que tienen esta alteración, este problema, tienen ese conflicto, ¿no? Con la alimentación, porque les lleva a verse a lo mejor gordos o a verse mal, cuando no es verdad, pero bueno, es como ellos se ven por esa alteración. En este caso, pon en vez de gordura, conexión espiritual. Es que me da igual, que me da lo mismo. Sí, Llámalo H, X o Y, pero a fin de cuentas es eso. sí, Un problema además con la alimentación. es un problema. Fíjate, yo he llegado a hacer ayunos de 5 días seguidos, evidentemente porque yo tengo grasa, algo de grasa y tengo proteína muscular, porque hago mucho ejercicio Sí, físico, pero pero yo no podría hacerlo porque no tengo ni gota de grasa. claro, yo noto después de 5 días el sol que mi cerebro funciona perfectamente porque puedo tirar de cuerpos cetónicos, al cerebro también le encantan los cuerpos cetónicos, pero si yo fuese una persona muy delgada, que mis reservas de grasa son Sí. prácticamente nulas y mi masa muscular fuese ridícula, pues 5 días de ayunos te puede llevar a un estado complicado metabólico, porque ya no tiene la posibilidad de la proteína convertirlo en glucosa en el hígado y tampoco tienes la posibilidad de utilizar la grasa como cuerpos cetónicos a nivel metabólico. Yo, las únicas, y lo estoy viendo, situaciones en las que sí que veo un ayuno prolongado da resultados espectaculares en el cáncer. Yo he visto y tengo casos que he visto personalmente de pacientes que han hecho 3 semanas de ayuno total, solamente consumiendo agua, y que, claro, ahí se entiende porque haces una limpieza. El cáncer es un proceso que se implanta en el organismo y es a diario. No pensemos que el cáncer viene con una mala suerte puntualmente en un momento determinado que te puede llevar a la muerte. No, no. Tenemos entre 100.000 y 1 millón de células cancerígenas que se desarrollan en el cuerpo a diario porque el cáncer viene como un incinerador de tóxicos en un tejido, en un órgano que está altamente intoxicado, por tanto intenta limpiar, desintoxicar ese tejido, ese órgano, antes de que pueda conllevar un problema para todo el organismo y además hay un conflicto emocional biológico asociado siempre al cáncer. Eso lo tenemos clarísimo. Para mí eso va de la mano, una parte emocional de conflicto biológico con una parte de intoxicación en el órgano afectado por ese conflicto. Pero una vez que haces un ayuno prolongado en cáncer, evidentemente vas a hacer una desintoxicación masiva del organismo y vas a hacer una regeneración mitocondrial. Esas calderas energéticas que precisamente en el cáncer hay un fallo mitocondrial en la producción de energía o en la transformación de energía y por tanto se dispara el metabolismo fermentativo sin necesidad de oxígeno de la glucosa, pues claro, si tú consigues con el ayuno esas mitocondrias que están en fallo, que se puedan reciclar y producir una génesis, una formación nueva de mitocondrias, puedes provocar no solamente que la energía celular se produzca ya a nivel mitocondrial, sino que la propia señal de muerte celular programada o de suicidio colaborativo, que es la forma que tiene la célula de morir, de ser reciclada cuando ya su función pues está en compromiso, pues al tener más mitocondrias, puedes en una célula que está comprometida disparar la apoptosis, la muerte celular programada y hacer desaparecer esa célula. Por tanto, insisto, es un proceso, el ayuno, que hay que entenderlo como lo que es una forma natural del organismo de descansar el cuerpo durante las horas de oscuridad en el ser humano, que es cuando tiene que realizarse, porque durante la noche se realiza procesos de desintoxicación y si, por ejemplo, el hígado, que es el primer instrumento de la limpieza del cuerpo, porque el director de la orquesta de limpieza es el sistema inmune, que es un sistema de limpieza, es un sistema de desintoxicación, de reciclaje, y jamás, Sol, yo como inmunólogo me niego a admitir que el sistema inmune es un sistema de defensa, porque eso es un reduccionismo belicista en base a la falsa teoría de microbiana de la enfermedad del contagio de Koch de Pasteur. Por tanto, el sistema inmune es un sistema de limpieza y lo que hace junto al hígado es, por la noche, el hígado desintoxica. Si tenemos una ingesta de alimentos en las horas de oscuridad, el hígado tiene un No conflicto. ¿Qué puede. hago? ¿Facilitar los mecanismos de desintoxicación o aportar todo lo que aporto conjuntamente con el tubo digestivo? Y ya tenemos un conflicto. Y aparte, el cuerpo, a partir de la célula grasa, del adipocito, por la tarde libera la mal llamada hormona de la saciedad, la leptina,
porque insisto, tiene esa función, pero tiene otras muchas funciones, para que por la noche, cuando ya se ha puesto el sol, entre a través de la barrera hematoencefálica en el hipotálamo, en el cerebro, y pueda unirse al receptor de la leptina para disparar varias rutas metabólicas, una muy importante que es la promelanocortina, que va a estar implicada en la producción de melanina, por ejemplo, porque la melanina no es el pigmento de la piel únicamente, la melanina es un antioxidante maestro como es la melatonina y la glutatión, y la melanina está forrando literalmente, protegiendo los órganos internos. El corazón, el pulmón, el hígado, el cerebro tienen melanina, por tanto, esa producción se ve favorecida porque la leptina se puede unir a su receptor y se hace gracias a que tú has dejado de ingerir alimentos antes de caer el sol. Por tanto, en la oscuridad, si tú ingieres un alimento, vas a tener ese problema, vas a producir que otras hormonas que estén implicadas en la producción matutina del cortisol se vean comprometidas y, por tanto, cuando amanece, que el cortisol tiene que elevar, lógicamente, para ponerte en un estado activo de alerta y poder llevar a cabo un estado normal de vida durante las horas de luz, pues también se ve comprometido la producción del cortisol. Y luego, evidentemente, el hipotálamo es el regulador de la energía y de la temperatura del cuerpo. Si tú tienes una molécula como la leptina que tiene que entrar por la noche en el hipotálamo y la ves bloqueada por una alimentación, la que sea carbohidratos, proteína, grasa, da lo mismo. Cualquiera va a bloquear la unión de la leptina a su receptor si ingieres alimentos en una oscuridad. Por tanto, la energía a través de las rutas hormonales que se regulan por la tiroides, la hormona tiroidea, o por las rutas sexuales del hígado, o por la glándula suprarrenal por el cortisol, se van a ver alteradas. Pues fíjate que tres rutas hormonales tan importantes ya se ven afectadas porque has ingerido un alimento fuera de las horas de sol, de la luz solar. Por eso te digo que todo es muy relativo cuando se habla, porque se radicalizan muchísimo las posturas y hay que entender lo que es la metabólica, lo que es la bioquímica, lo que es la energética, que somos seres bioeléctricos y que tenemos que respetar totalmente, Sol, los ritmos circadianos y, por supuesto, saber que en el lugar donde vivimos estamos ahí y tenemos que comer alimentos con esa misma frecuencia solar donde vivimos. Claro, pero aquí se me ocurre otra cosa antes de pasar al siguiente tema que no tiene que ver y no tiene que ver con esto. Y las personas que trabajan por la noche y Un las gran... personas que su sueño, aunque no trabajen por la noche, pero como que se les ha cambiado el sueño y tienden a dormir de día y a y a vivir de noche, ¿qué hacen? Pues eso va totalmente en contra de la Porque salud. es contra natura, pero algún consejo, algo que pudieran ayudar, porque claro, el que lo hace porque se le ha cambiado los ciclos, bueno, pero el que lo hace por trabajo es que no les queda otra. Sí, por eso muchas veces hay que valorar, Sol, si compensa pagar un peaje como esclavos que somos en el trabajo, porque al final estamos trabajando para otros, no para nuestra vida, para nuestra felicidad ni para nuestra calidad de vida, estamos trabajando para otros. Y hay que pensar que si compensa ser un esclavo trabajando por la noche, rompiendo totalmente los ritmos circadianos y hacer un atentado contra la salud por tener un sueldo. Quizás habría que plantearse que a veces compensa pues mucha gente puede decir al escucharme, oye Ignacio, es que tiene que haber policías, bomberos, Pero sanitarios, sí, no pero se puede parar porque si hay un accidente o un problema por la noche, alguien se enferma y no hay nadie, se muere. claro, Entonces, no ese es el tema es qué otras opciones puede haber. por eso es importante que ese tipo de trabajos haya turnos, turnos en los que la persona pueda recuperar durante días sus normales en ritmos circadianos y su metabolismo y su homeostasis, porque si lo hace de forma permanente y sé de personas que han trabajado toda su vida De noche. en observatorios astronómicos, en distintos puestos nocturnos y qué casualidad que terminan todos con cáncer. Evidentemente, por algo será. Han roto totalmente sus mecanismos de desintoxicación nocturnos, la melatonina nocturna, la pineal y también la celular no ha hecho su trabajo de desintoxicación nocturna y más pronto que tarde el cuerpo se va cargando de tóxicos y, como he dicho, el cáncer refleja nada más y nada menos en consecuencia del grado máximo de intoxicación en el organismo. Por tanto, una consecuencia de trabajar de forma continua en turnos nocturnos es la alta probabilidad de tener un cáncer.
Yo estuve trabajando un tiempo por la noche, pero era cierto que sin saber eso que estaba diciendo, yo mis comidas las hacía como siempre. Quiero decir, yo por la noche, vale, me podía llevar un sándwich, ¿vale? Como cena, ok, pero yo cenaba pues como puedo cenar normalmente y ya no tomaba nada líquido, pero no tomaba nada hasta que yo llegaba a mi casa por la mañana a las 8, que desayunaba y entonces me acostaba. Me levantaba a la hora de la comida, comía y luego empezaba mi actividad de otra forma. Lo único que sí era que la cena no era pronto, era más tarde obviamente para un poco sostenerme, pero intentaba llevar un ritmo como más normalizado, independientemente de que trabajara por la noche. Sí, además, si tú consigues hacer esa ingesta durante las horas de luz solar y luego además Sí. te expones a la luz solar a una hora en la que Por la tarde. la propia frecuencia roja infrarroja del sol, que está presente en todo el Mm, momento en el que el sol está ante nosotros, y que es cierto que al amanecer atardecer es cuando más predomina, pero el mm. 45-50% del espectro solar es frecuencia roja infrarroja. Si tú te expones a esa frecuencia roja infrarroja, también vas a producir melatonina celular. Entonces, claro, no solamente está la pineal que se produce durante las horas nocturnas en la glándula pineal, que está a la base del cerebro, fuera de lo que es la propia barrera hematoencefálica, sino que tus propias células pueden producir melatonina celular por exposición a la luz roja infrarroja del sol. Por Ok. tanto, es muy importante entender que si la melatonina es fundamental para los procesos de desintoxicación nocturno, no se produce por la glándula pineal. Ahí tenemos otra capacidad y lo permite la exposición a la luz del sol. Claro, por eso digo que dar otras vías, ¿no? Intentar seguir el ritmo lo más normalizado posible, independientemente de que tengas que estar por la noche trabajando, ¿no? Es que es difícil la sociedad tal y como está instaurada, claro que es complicado, sobre todo por eso, porque es que hay trabajos que tienen que estar por la noche ahí también alerta, ¿no? Sí, luego tenemos sol Y es también la... necesario. Yo es que realmente ahí no estoy muy de acuerdo contigo lo de que el trabajo sea un esclavo. No, yo no me siento esclava por hacer mi trabajo, porque además es que me gusta lo que hago. Claro, a Claro, mí me pasa a lo mí me mismo que a gusta ti. hacer un trabajo que es servir hacer un servicio a los demás. Para mí eso es muy bonito. Entonces yo no lo veo como esclavo, ¿no? Pero es cierto que hay trabajos duros, complicados y que se necesitan en una sociedad para sostenerla. Es que tú y yo en Sol tenemos un sentido de vida, tenemos una vocación que desarrollamos y disfrutamos de lo que hacemos, pero somos en ese sentido escasos. La mayor parte de Privilegiados, ¿no? sí, privilegiados porque la mayor parte de la población, por obligación, por necesidad o por educación, porque les han educado pues, los sistemas educativos, el sistema prusiano de enseñanza y llevado a cabo, extendido en el mundo, adoctrinado por los jesuitas, sabemos que para qué está montado el sistema educativo, para ser servil a un sistema y al final se nutre de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. Al final, la mayor parte de la población sobrevive y vive en condiciones en las que lo que gana trabajando lo dedica básicamente para sobrevivir y eso no es vida. Pero claro, y luego tenemos el problema de lo que hemos hablado ahora, que personas que por el tipo de trabajo que realizan, además se desconectan mucho más de lo que ya estamos desconectados de lo que somos, de animales conectados con la tierra. Si encima sumamos eso, Es el pues esas tema. personas, el estrés psicológico, el estado emocional y la rotura de los ritmos circadianos llevan a un estado de pérdida de equilibrio que más pronto que tarde llevará a un estado Vale de por algún enfermedad, sitio. claro, a un estado de enfermedad que no nada más ni nada menos que un paso que da el cuerpo para recuperar equilibrio, pero muchas personas no tienen su organismo la capacidad de recuperación del equilibrio. Finalmente entran en un bucle de enfermedad y del que no van a salir. Claro. Y vamos a entrar en el último tema, que es súper interesante y que a lo mejor sería para un vídeo entero, pero sí para que nos des una pequeñita introducción, porque a mí cuando empecé a leerlo y a investigar me quedé alucinada, ¿no? Eso de que la vida surge de la nada, que no, Sí. surge de lo que surge. ¿Qué es esto de las microcimas que son los que realmente producen vida aún en espacios en el vacío? Porque siempre se dice, no, pero por ejemplo, yo qué sé, los gusanitos y tal, sí, porque ha venido una mosca, un tal, ha puesto una larvita, tal cual. Pero es que hay veces que si tú metes un trozo de carne en un sitio en vacío, de repente te das cuenta que pasan cosas y no ha habido un bichito. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Que no se cuenta así.
fácilmente. Sí, los microclimas son unos fermentos de vida, es el origen de la vida. A partir de ellos se transformó la energía electromagnética del Sol y de la Tierra junto a la materia inorgánica Ujú. que existe en la Tierra en formas vivas, en formas orgánicas. Dieron lugar a las primeras formas de vida, que fueron las bacterias. Esas formas de vidas iniciales bacterianas que vivían en un ambiente con la ausencia de oxígeno realizaban procesos muy primitivos metabólicos, como era la fermentación, pero finalmente la introducción de secuencias de virus en esas bacterias las convirtieron en cianobacterias que hicieron la fotosíntesis y fueron aportando oxígeno a la atmósfera de la Tierra, lo cual llevó a un cambio pleomórfico de forma de función celular que dieron lugar a distintas formas de vida que conocemos actualmente, entre ellas la célula más desarrollada, más diferenciada, que es la célula nuestra, la eucariota. Pero las microcimas están en el origen y al final de todo forma vida. Dan lugar a esa transformación para dar lugar a la forma vida y una vez que el organismo vivo finaliza su existencia, lo vuelve a convertir en los elementos constitutivos. Por tanto, para dar lugar a nuevas formas de vidas. Claro, ¿y la microcima de dónde sale? Pues ahí está la Es clave. que me he quedado. Vale, muy bien. ¿Y de dónde sale? Pues la microcima viene de la creación, viene del creador o de como cada uno lo quiera llamar. Que O quizás sea, sea como la célula de Dios que llaman por ahí, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? La chispa de Dios o la Sí, célula de Dios. efectivamente. Porque de hecho nosotros tenemos cada ser humano, tenemos nuestros propios microcimas, son específicos del individuo. Hay intercambio de microcimas, evidentemente, con relaciones sexuales, también con transfusiones de sangre, con trasplante de órganos, pero tenemos ahí un conflicto de microcimas. Bueno, ahí no meteríamos en tema religioso, lo que dice la Biblia, lo de tener una sola pareja para intercambiar con tu pareja definitiva los microcimas que den lugar a la descendencia. Bueno, pues ahí tenemos unos microcimas que sospechamos muchos investigadores que han sido, en el caso de lo que ha ocurrido en 2021, Sol, introducidos, modificados artificialmente en esas llamadas inoculaciones que han producido lo que estamos viendo actualmente y que posiblemente la presencia de microcimas modificados artificialmente expliquen parte de esos biopolímeros, esas estructuras en forma de goma que se están observando desgraciadamente y tristemente en personas inyectadas. Claro, es que ha sido a partir de ahí cuando yo me he enterado que eso existe. Justamente antes no tenía ni idea, ¿no? De que pudiera ser ese principio, esa célula primaria, llámalo célula, llámalo como sea, porque no se considera célula, es una bacteria, algo más que bueno, es una forma de célula, sí, es una forma de vida. Pero, pero claro, fue a partir de ahí, porque entonces entramos en mutación biológica, entramos en crear un nuevo sistema, un nuevo organismo, porque si son la base que ha dado la vida, es decir, que ha producido esta vida, que también se considera que antes que esta vida había otras también, lo que se llamaban los preadámicos y nosotros los adámicos, ¿no? Otro tipo de vida diferente en este planeta. Y claro, siempre está ese principio que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, porque cuando ya ha formado la biología y ese cuerpo muere y se desintegra de la manera que sea en ceniza o sea en otras cuestiones, ¿a dónde van esas microcimas? ¿Mueren? No mueren. No mueren ni el Es que no calor. mueren, es que ahí está, es como las medusas, es que no mueren. No mueren el sol, ni el calor ni los ácidos logran destruir y acabar con las microcimas. De hecho, se ha comprobado, además, con incineración, con organismos vivos que hayan sido sometidos a ácidos, la presencia, la microscopía de campo oscuro permitió en el siglo XX observar los microcimas en esa microscopía óptica de campo oscuro y se vio la presencia de esas partículas, esos fragmentos de vida en los fluidos, en la sangre y que dan lugar a esos cambios, facilitan los cambios pleomórficos que se producen en el organismo y que mal se entiende por parte de la medicina convencional en la posibilidad de patógenos. No se producen, ninguna enfermedad se produce por culpa de un microbio o por un virus. Los parásitos que muchas veces se hablan y están de moda ahora desparasitar, los parásitos es un cambio pleomórfico, se produce como consecuencia de un grado altísimo de intoxicación en el tejido. Por eso muchas veces
la presencia de parásitos se asocia al cáncer. No es causa, está asociada al cáncer. Simplemente cuando hay un terreno que está en el organismo muy intoxicado por la presencia de distintos tóxicos, va a haber un cambio pleomórfico de función y de forma celular en el que a partir de bacterias, de bacilos, de hongos, puede haber un cambio, insisto, pleomórfico que aparezcan los parásitos y ayuden al organismo, junto a la respuesta inmune de desintoxicación, a poder desintoxicar el terreno. Si no se logra, pues inevitablemente va a haber un cambio celular hacia un metabolismo fermentativo, creando un embrión aberrante en un tejido muy afectado de intoxicación, que es ni nada más ni nada menos que el cáncer. Es un embrión aberrante en un tejido lleno de intoxicación, afectado por un conflicto biológico. Claro. Entonces, esto puede llevar también o tiene que ver también con todo lo que se está experimentando para hacer al humano inmortal. Sí, ese transhumanismo del que hablan, que yo creo que ya se está haciendo, evidentemente, y y están consiguiendo estos genocidas, están consiguiendo sus resultados, porque no es normal que con lo que está ocurriendo en el mundo haya tanta abulia, tanta parálisis y tantas personas que por más que ven, por más que se les dice, siguen actuando como auténticos robots. Yo creo que ya ha habido una neuromodulación. A diario estamos viendo los cielos, esas líneas que los que ya tenemos años encima de nuestro cuerpo sabíamos que no existían cuando éramos pequeños. Quizás nuestros niños, nuestros jóvenes que se han acostumbrado a verlas a diario de hace décadas que ya existen, creen que son normales. Lo que me extraña a mí que haya gente mayor que sigan negando que eso no es normal. Pues por esas estelas químicas están entrando distintos elementos químicos, metales y no metales, que facilitados por sustancias que se llaman pegilizantes, que son pegamentos en nanopartículas lipídicas, polietilenglicol y otros elementos que entran no solamente por inyectables, sino también a través pues de elementos plásticos, de aditivos que se meten a través de distintos productos de alimentación, farmacéuticos, pero la vía más importante de entrada de estas sustancias fertilizantes es por vía inyectada, pues están facilitando que esas partículas metálicas o metales que entran a través de la respiración del agua que bebemos, el alimento que respiramos, porque están siendo vertidas por el aire a diario, puedan ser llevadas por esas sustancias fertilizantes a la unión al DNA, al material genético, que no deja de ser más que una antena receptora y emisora de señales electromagnéticas, y puedan conectarse con ordenadores, con sistemas cuánticos que puedan llevar a cabo un control neuronal y de conducta y de personalidad y de comportamiento del ser humano. Hombre, ya experimentos sí que se han hecho, ¿no? Sí, sí, ya se han hecho. Con emisiones de energía, de vibración, de frecuencia, y que han generado alteraciones en sueños, en dolores de cabeza, en alteraciones de distintos tipos, ¿no? O sea, eso sí que se ha estado haciendo. Sí, Sutilmente, pero se está sutilmente. haciendo. Sí, se ha hecho, bueno, de hecho se ha hablado no solamente en experimento con animales, y ahí hay en España un experimento por un investigador que se hizo hace ya décadas con toros bravos en Lidia, en Plaza de Toros, en el que el cordobés fue, digamos, el torero que estuvo presente, en el que ese neurofisiólogo o neurofísico, pues aplicando un chip, en este caso a través de distintas frecuencias electromagnéticas, podía provocar que el toro no invistiese, que fuese manso. No Y sabía yo también ese experimento. sí, 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 estaba publicado en vídeo en redes, presente en una plaza, no sé en qué plaza de toros, está en blanco y negro porque era década de los 70, me parece que fue ese experimento. Pero se han hecho otros experimentos y se sabe que en la guerra de Irak, el ejército norteamericano consiguió controlar a los soldados iraquíes a través de distintas frecuencias electromagnéticas, y también un investigador francés ya hace años, hablo de los años 90, indicó que lo que había ocurrido con la matanza entre Hutus y Tutsis en África había sido inducida por frecuencias electromagnéticas, por neuromodulación. Fíjate. Y Sí, sí, claro, ya se está haciendo. si además inciden a través de estas mutaciones a nivel celular, a nivel coenzimático, microenzimático, etcétera, pues claro.
vamos mal. No quiero decir una palabra fea, pero vamos mal. Sí. Sí, sí, vamos por mal camino. Yo espero que haya un despertar masivo, porque no vale con que seamos cada vez más personas que se han ido sumando a los que estábamos despiertos de hace ya mucho tiempo, sino que las personas que van despertando se han comprometido, porque no hace falta, no es suficiente con conocer, hay que tomar acción. Y Sí. evidentemente es imprescindible para poder parar este destrozo, ese sinsentido para la supervivencia no solamente de la vida del ser humano en la Tierra, sino de la propia biología, que está siendo Claro. también modificada, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero lo de tomar acción, ya que yo lo siento, pero no tengo mucha esperanza, porque la sociedad cada vez está más cómoda. Esto, yo siempre pongo el ejemplo de la rana en la olla con el agua caliente, ¿no? Lo han ido haciendo muy bien, o lo de la ventana de Overton, famosa. Lo han ido haciendo muy bien, despacito, despacito, sutil, 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 ¿no? Calentando ese agua muy despacito, hasta que al final estamos llegando ya al extremo de ser hervidos. Pero claro, ya el ser hervidos, cuando ha habido tanto tiempo entre medias, hay un adiestramiento, hay un programa que a nivel sutil se ha ido incursionando en las mentes y por tanto lo veo muy difícil. La gente está muy cómoda. Sí, Eso de que viene muy bien el que haya personas como tú o yo, que somos los que damos la cara, los que nos llevamos los palos, los que decimos las burradas, o las verdades, vamos, burradas para otros, ¿no? Verdades, los que nos cancelan vídeos, nos cancelan canales. Eso está, eso, uy, qué bien viene, ¿no? Pero claro, les viene bien a los que se quedan quietecitos en su sillón y que sea otros quienes mueven o quienes alertan o quienes resuelven. Entonces, así no funciona esto. Y lo de que haya un despertar masivo, yo sinceramente, ¿qué quieres que te diga? No me lo creo ni loca. no, porque aparte tú y yo sabemos, porque hemos ido más allá de la historia que nos han contado y hemos investigado por nuestra cuenta Sí, la verdadera historia que no nos han contado, que ya, ahora que se celebra 250 años de la creación de Estados Unidos, sabemos que hace 250 años, en 1776, 75-76, hubo un gran reseteo, lo sabemos perfectamente. Entendemos por qué en el siglo XVIII y ya XIX hubo miles de orfanatos y millones de niños huérfanos en el mundo. Por tanto, esto ya ha ocurrido anteriormente. claro que sí. Ha ocurrido, reseteos ha habido antes de esto, más reseteos. Y evidentemente, cuando yo no sé si son entidades que no son humanas, pero evidentemente cuando el ser humano va cogiendo una capacidad de tecnología y de conocimiento importante, es eliminado Viene el automáticamente, mazazo. efectivamente, y se reedita la historia para que las siguientes generaciones no sepan lo que ha ocurrido, como nos está Claro. ocurriendo a nosotros ahora. Claro, pero es que ahora estamos en ese punto. Como no haya cambios, vamos a volver. Por eso todo es cíclico, como digo siempre, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo es posible que estemos volviendo a cosas que son de la Edad Media? O sea, de creencias religiosas, señores, cuando ya está más que visto que la religión es una invención de una cultura. Entonces, hasta eso, y gente muy joven. Yo determinadas ideologías políticas de gente muy joven que son realmente destructivas de base, conmigo o contra mí, y eso está cogiendo fuerza, ¿no? Y no le quiero poner color, porque ya sé que a algunos le van a poner siempre el mismo color, no hay color, en un lado y en otro eso ha habido, ¿vale? Y ahora Sí. lo hay. Entonces no vamos a ponerle color porque no ese es el tema. Pero realmente siempre hay una fuerza que está ahí. Y ahora viene otra fuerza. Es que ya, por eso digo lo de la olla, ya se ha ido todo colocando para que la explosión llegue y ahí está. ¿Vamos a hacer algo o no? Porque por mucho que tú y yo y otros tantos que también están poniéndose en riesgo, estemos diciendo y diciendo y diciendo, como el resto no se mueva, pues tú me dirás de qué va a servir. De nada. To- Totalmente, por eso hay que pensar que si esto ya ha ocurrido varias veces en esos reseteos, Por favor. y pues no sabemos si esto va a ser ya la definitiva, que en este último intento de reseteo consiga la humanidad salir adelante, un gran despertar y acabar con esto, o vamos a hacer reciclado de nuevo y llevados a un nuevo ciclo donde la humanidad volverá a Al adquirir árbol.
Al árbol, sí, efectivamente. La inteligencia artificial y toda esta tecnología, si se utiliza para bien, puede ser compañera, ¿no? Pero el humano, la inercia es que me sustituya para yo estar cómodo y no hacer nada. Mm. Si ya ha hecho daño los teléfonos móviles porque no memorizamos los teléfonos de nadie, las calculadoras porque no hacemos los cálculos mentalmente, etcétera, los ordenadores porque tampoco trabajamos, no leemos y eso hace que se estimulen nuestras células, ¿verdad? Nerviosas. La inteligencia artificial ya te resuelve hasta qué ropa me tengo que poner por la mañana y cómo escribo esta carta al otro en vez de esforzarme yo. Terminamos en el árbol. Totalmente. Además, la inteligencia artificial se nutre de base de datos. Es un buscador como los que había hasta ahora, pero mucho más potente. Pero todos los conocimientos son que tú y yo sabemos que yendo más allá de la obra de teatro que nos han contado el escenario, hemos ido descubriendo. Eso no lo saca la inteligencia artificial. No está metido en esa ultra base de datos. Por tanto, si el ser humano al final tira de la inteligencia artificial para supuestamente ir adquiriendo su conocimiento o va a tener un sesgo brutal de la realidad y encima va a perder la capacidad de asociar, de conciencia real sobre todo el entorno y saber tomar estrategias, herramientas de acción. ¿Pero tú te crees que están sustituyendo a los terapeutas, a nosotros? La gente nos está sustituyendo por la inteligencia artificial, a los astrólogos, a los tarotistas, a todo, por una máquina, que la máquina no tiene intuición, que Efectivamente. no tiene conexión, que no. Bueno, pues no hay manera. Por eso te digo que tengo esperanza, lo siento. No, no. Como no se den cuenta. Es cierto que si vamos hablando, se puede juntar una masa crítica que al final haga crack, ¿no? Al sistema. Pero es que queda mucho para que esa masa crítica se ponga en funcionamiento. Mira, yo te pongo un ejemplo, Sol, que además me ha ocurrido hace poco tiempo con dos personas. Una nueva, un paciente radiante nuevo y otra ya veterana. Una persona que se hace una analítica de sangre y sale la vitamina B12 muy alta, en un rango en torno a 1500-1800. Uh, Vale, muy alta, entonces el médico le dice que le va a mandar al hematólogo porque puede tener un cáncer, una leucemia o un cualquier tipo de tumor hematológico, al Porque no se hematólogo. absorbe. Claro, entonces no se le ocurre al médico ni a la inteligencia artificial que el médico ha consultado, preguntarle qué está consumiendo, qué se está alimentando o qué está Exacto, ¿qué está haciendo. comiendo? ¿Sabes que las dos personas estaban tomando complementos de clorela espirulina? La clorela espirulina aporta un Tiene tipo de muchísima. Claro. tiene un tipo de sustancia parecida a vitamina B12 que no es asimilable por el cuerpo humano. Claro. Y el cuerpo humano, cuando utiliza la vitamina B12, la operativa, en forma de metilcobalamina, una vez que actúa esa vitamina B12 se degrada. Entonces tiene que, esos metabolitos de degradación circulan por la sangre durante bastante tiempo y se eliminan por la orina a través del La riñón. orina, Vale. ¿Qué ocurre con esa ingesta de clorela espirulina que ha hecho la persona? Incorpora a la sangre, al metabolismo, un tipo de sustancia parecida a vitamina B12 que no se utiliza. Es un metabolito de degradación, como si fuese el de la metilcobalamina degradada. ¿Qué ocurre? Que sale valor muy alto, pero al médico no se le ha ocurrido ni a la inteligencia artificial preguntarle al paciente si ha consumido Claro, claro, claro. ese tipo de suplemento de alimentos. Es que es alucinante. Es que sabes a lo que me refiero. ¿Por qué te fijas eres médico, tío? Elucubra. Claro, Piensa. Lo más básico, ¿qué está comiendo usted? Claro, piensa, claro. no te fijes, porque sí, vale, no lo está asimilando, porque lo que tú dices, lo que estaba tomando no es asimilable. Por eso no Total. lo estaba asimilando, no porque hay otro tipo de afección, pero ya la van a meter en un circuito que no es al que le corresponde y al final la van a enfermar. Claro, mira lo que está pasando con la gente con obesidad, con sobrepeso, con los inyectables que están metiendo ahora. Esos medicamentos que van a traer una cantidad de enfermedades y problemas enormes. No se le ocurre al endocrino, al médico de familia, preguntar al paciente el estilo de vida que hace en cuanto a hábitos de alimentación y de sueño, porque simplemente el hecho de que coma, haga una cena fuera de las horas de sol, va a provocar esa resistencia a la leptina que conllevará la resistencia posterior a la insulina y la prediabetes y la diabetes de tipo 2.
Es que no se le ocurre preguntar. Pues eso tampoco lo va a hacer la inteligencia artificial. Tendrá que haber una persona, un ser humano, que con su intuición y su capacidad de pensamiento pueda hilar puntos y sacar una conclusión que describa la causa de esa situación de patológica. Claro, pero bueno, es el sustituir. Entonces, claro, ¿qué quieren? Sustituir al ser humano. Por un lado, solo dejar lo mejorcito, ¿verdad? Con los experimentos, como hemos comentado antes. Y por otro lado, el resto no son válidos, son sustituibles. E inclusive con el tema también del que no nazcan, ¿no? Claro, O del que claro, se vayan antes de tiempo. Es decir, todo está basado, en vez de en la vida, está basado en la muerte. totalmente. Clarísimamente. Y claro, eso da esperanza para un futuro mejor. Si no nos rebelamos, no, no. Entonces, pues bueno, pues ya se verá, pero yo desde luego hoy por hoy, tal y como está esto, no lo veo nada claro. Tú fíjate, durante años se ha dicho y se ha hecho un estudio en el que las propietarios o creadores de la tecnología en Silicon Valley llevaban a sus hijos a colegios en los que no había tablet ni ordenadores. Eran con pizarra y con Obvio. libros de texto. Ahora se ha hecho un estudio entre las personas que están creando la inteligencia artificial y llevan a sus hijos a colegios para que estudien humanidades. Es decir, Claro. filosofía, historia, geografía, etcétera, porque quieren que sus hijos tengan capacidad de pensamiento. Es que Claro, fíjate, la filosofía la quitaron del estudio. ¿Qué hace la filosofía? mm, Te hace pensar. Te total. ayuda a pensar, te ayuda a elucubrar, te ayuda a preguntarte cosas. No a todos y como lo dice este y como lo dice este y como... ¿Y qué? Que lo diga. Piensa por ti mismo, por favor. Devánate los sesos, como solemos decir. Busca el por qué. A mí mi madre me decía, eres la niña del por qué, eres insoportable. Porque a todo lo que me le preguntaba me decía algo y le decía, ¿y por qué otra cosa? ¿Y por qué otra cosa? ¿Y por qué otra cosa? ¿Qué hizo? Comprarme la enciclopedia del porqué de las cosas, porque era muy pesada. El libro Gracias, rojo. Los ¿eh? El libros libro rojos, rojos, exactamente. igual que a mí me pasó con mi madre, exactamente Es igual lo mismo, son. ¿por qué? Porque somos un incordio, pero qué bien nos ha venido ser incordios. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con nada. Y esto también, que yo también se lo agradezco, porque claro, ya estaba limitada, pero yo me buscaba en mi enciclopedia y me miraba esto, lo otro, y miraba el otro libro y me hizo el hábito de buscar. A mí me pasa en un vídeo, fíjate, esto es así. Y yo miro el vídeo y digo, a mí esto no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Y me pongo a investigar, a ver, esto qué es, esto qué es, esto qué es, esto qué es. ¡Por Dios! Claro, es mucho esfuerzo. Uf, Claro, qué claro. horror, qué cansancio. Pues hombre, nos va a llevar al árbol, te estoy diciendo. Efectivamente, efectivamente. Qué pena. Fíjate, cuando tú nombrabas antes que hemos hablado de los microclimas, a mí hubo un punto que a mí me saltaron me estalló el cerebro cuando yo observé que en México, que sabemos que hay una costumbre de durante días velar al cadáver y hacer fiestas, aparece en los cadáveres la piojera de los cadáveres. Es Claro, sí, decir, sí. Hacemos eso. aparecen esos piojos, esos artrópodos, esos insectos que no viene de que nadie les ha pegado liendres al cadáver ni que tenían piojos, ha sido un cambio pleomórfico, posiblemente de la propia mitocondria, al producirse esa transformación por los microcimas de la materia viva que ya ha Fíjate. muerto en materia orgánica en sus elementos constitutivos, pues evidentemente hay una forma de transformación pleomórfica hacia parásitos que van transformando la materia orgánica para que pueda haber otra forma de vida. Y Claro, aparecen los piojos en la cabellera de los cadáveres en México. Eso me hizo entender mucho del pleomorfismo que entendemos aquellos que defendemos la teoría del terreno, que ningún microbio, ningún virus produce ninguna enfermedad, y sin embargo la medicina convencional y la ciencia basada en la teoría de Pasteur y de Koch y del informe Fleckner, que ya sabemos que familias lo encargaron en 1910, para establecer ese materialismo esa visión de que hay enemigos ahí fuera que nos pueden matar, para tener siempre al ser humano sometido al miedo.
Fíjate, lo de la piojera, aquí en España era con mi abuela, o sea, era típico de antes, los niños, sobre todo en los niños que nacían ya débiles, que decían, se le ha abierto la piojera, y era que ya el niño se estaba muriendo, ¿no? Y Sí, antes de morir ya inclusive estaba ya con esos brotes. Pero sí, sí, yo recuerdo eso, hacía mucho tiempo que no lo escuchaba yo, lo de la piojera. la piojera de los cadáveres y de los niños débiles, efectivamente. Claro, claro, es lo que decían, ya cuando tenían la piojera los críos ya decían que no había solución. Era una penita. Totalmente. En la época de la Guerra Civil, precisamente. Sí, efectivamente, eso es, eso es. Por eso nos han contado tantas mentiras, nos han contado tantas epidemias, pandemias inventadas, la peste bubónica, que mató realmente a tanta humanidad, la llamada Edad Media, que también el que escarba un poco se da cuenta que nos han colado tanto tiempo que no existió en periodos que nos han vendido la educación prusiana en los colegios, pues evidentemente. Pues sí, con la teoría de los gérmenes, yo que soy un defensor de la teoría del terreno y intento hacer entender que es una falacia la teoría del contagio, pues evidentemente, mira, los propios virus o llamados exosomas, como el que lo quiera llamar, y ya tú y yo hablamos hace años de todo esto, pues los exosomas son partículas que emite la célula al exterior sacando esa bolsa de basura intoxicación, que a veces lo saca como forma de secuencia de información, en forma de virus, que es como llama, pero que cuando los exosomas es un mecanismo de limpieza de la célula, que dependiendo del tóxico, pues y los ignorantes o cómplices necesarios de la oficialidad, pues lo llaman variantes o mutaciones. Por ejemplo, se ve mucho en el virus de la gripe. No hay mutaciones ni variantes del virus de la gripe, son exosomas o virus que dependiendo del tóxico que ha afectado a esa persona y que ha provocado un estado inflamatorio para que la solución de la enfermedad, de la Bueno, intoxicación, es la llamada gripe, como lo ha llamado esa enfermedad de moda del 2020, ujú. o un catarro, una neumonía, pues son mecanismos que tiene el cuerpo a través también de la emisión de partículas llamadas exosomas o virus, de poner información en el sistema para llevar a cabo reparación del tejido y sacar con esos exosomas bolsas de basuras al exterior. Sin embargo, la oficialidad lo llaman patógenos y variantes y mutaciones. Por lo de siempre. Por eso digo que la cosa, lo que hay que hacer es cada vez eso, indagar más, investigar más, no quedarte con nada, no conformarte con nada. Porque es que si no, al final somos eso, como robotitos, todos igual, tuk, 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 siguiendo al amo, ¿no? Entonces, qué feo queda eso. Sí, Pero bueno, es lo que han enseñado. Y los divergentes, como la serie está, la de la trilogía Divergente, somos los incordio. Pero bueno, sí. Pero bueno, confiemos, Sol, que a la no sé cuánta venga la vencida ya, sea vencida y haya ese esperemos. despertar que tú y yo no confiamos, pero que deseamos que ocurra, ese despertar Sí. masivo, Hombre, por Dios. y no volvamos al árbol y podamos hacer crecer una humanidad distinta y realmente como tiene que ser. Sí, para mí la verdad que sería mi mayor ilusión, ese Sí, despertar. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado, que ha sido mucho, es para coger un bolígrafo y papel e ir apuntando. Como buen catedrático que eres, nos das muchísima información y te llamaré en otro momento, ¿eh? O sea que sí, te llamaré en encantado. otro momento para otros temas que tengo yo ahí en mente. Sí, encantado porque tú y yo además lo hablamos mucho, tenemos muchos temas que podemos desarrollar y que podemos facilitar que otras personas les reviente el cerebro La para tapa que, de los sesos le salte, ¿no? para que abran sus miras y puedan ver más allá, como yo siempre digo, de la obra de teatro que nos han contado. Detrás del escenario está la auténtica realidad y tenemos que facilitar personas como tú y como yo que haya otras personas que puedan ver lo que hay más allá del escenario. Exacto. Y luego ya con toda la información que decidan lo que quieran, pero por lo menos que tengan toda la información, no que solamente tengan una parte, ¿no? Que luego si no le gusta y se quieren seguir quedando en el otro lado, pues oye, cada uno elige, pero por lo menos ten todo, porque la elección no se puede dar si no tienes toda la información. No puedes elegir si no la tienes, Sí, sí, totalmente. por lo que habrá que darla. Y que no deleguen tanto en terceros, que No. sean responsables de su vida cada persona. Y es muy importante que ya dejen de delegar su falsa salud y su falsa seguridad
en la división de terceros. Cada uno debe tener su responsabilidad con su propia vida y a partir de ahí crear un entorno mucho más humano. Exacto, esa es la idea. Pues lo he dicho, muchísimas gracias, Ignacio. Y si tú necesitas eso, hablar de cualquier tema, pues yo sabes que estoy abierta para que puedas hacerlo. Te mando un Muchísimas abrazo muy gracias. grande. Un abrazo enorme y un abrazo a todos los oyentes, Exactamente, a ya sabéis. a tu comunidad. Muchas gracias, Sol, por la oportunidad que siempre me das. No hay de qué. Pues ya sabéis, fijaros todo lo que nos ha contado Ignacio. Tenemos estudio para rato y más. Un abrazo. Un abrazo.